Dentro de tus creencias, dentro de la filosofía cristiana que profesas, la cual eres adventista, ¿no? Ujú. ¿Cómo percibes el infierno? El infierno existe literalmente, es un inframundo donde se va a arder. El infierno está en la tierra y es la consecuencia de nuestras acciones y nuestros comportamientos. ¿Cómo interpretas o cómo visualizas el infierno? ¿Qué es para ti? ¿Es un lugar físico? Eh, ¿Qué es para ti? El término infierno, como el término Gehenna o el Hades en la boca de Jesús, fue común en los evangelios. Para persuadir a los judíos y a las personas a tomar el mejor camino, que era pues seguir a Dios. En el caso de que para poder persuadir a los judíos tenía que usar la retórica de la hipérbole, que es la exageración de algo. Como nosotros lo hacemos, por decir una analogía muy empírica, ¿no? Un niño está metiendo el tenedor en el enchufe de la electricidad y el papá le dice: te voy a quemar la mano para que dejes de hacer eso. No le va a quemar la mano. Lo que quiere es persuadirlo a que deje. Lo que quiere es persuadirlo a que deje de hacerlo, y la mejor manera que ve es la exageración, la hipérbole. Entonces Jesús usó el término infierno como refiriéndose al basurero de Jerusalén que ardía día y noche, y entonces les dice: pues así van a arder eternamente. Pero en realidad el fin de usar este lenguaje retórico era persuadirlos a que buscaran a Dios. Y pues la verdad es que se ha malinterpretado lo que es el infierno, y hasta dentro del cristianismo se ha usado para someter a miedo a las personas, para someterlos a miedo. En tiempos pasados pues se les vendía la salvación. Mucha gente sabe, o quizás pocos, que la salvación se vendía en la religión cristiana. Entonces, ¿el infierno para ti qué es? El infierno es un término retórico persuasivo que Jesús utilizó para persuadir a los judíos a que buscaran de Dios verdaderamente. Muchas personas lo llevan al rango literal, pero te voy a dar un argumento, un sustento bíblico hasta cierto punto irrefutable, ¿no? Cuando dice que hay una muerte eterna y hay una vida eterna. No hay dos vidas eternas, una en el paraíso y otra en el infierno. Habla de una muerte eterna y habla de una vida eterna. En ese caso, podemos entender que el infierno, donde arden las personas eternamente presentados en Isaías 66, 22, que ahí van a estar las personas ardiendo eternamente. O sea, pues no. Okay. Es una palabra retórica de Isaías persuadiendo a los judíos que en ese momento, por ahí del 600, 700 antes de Cristo, vivían una vida totalmente desenfrenada. En este caso, pues estaba el rey Manasés, que lo descuartizó con una sierra, el profeta Isaías. Y ahí entendemos cómo vivían el pueblo de Israel el pueblo judío en tiempos del profeta Isaías. Y para persuadirlos le dice que van a arder eternamente. Ok, ya me dijiste definiciones 2 veces, pero lo que yo quiero que me diga es para ti qué es, cómo lo visualizas, o cuál sería la forma correcta de interpretar el infierno. El infierno tal vez es dejar de existir, dejar de tener conciencia, ser nada, no gozar ni sufrir. Pero muchos dicen que eso es el cielo. Para ti, ¿qué es el infierno? No quiero una definición.
¿Cuál es tu entendimiento del infierno? ¿Cómo le explicarías a un niño qué es el infierno? ¿Para dónde vas si te portas mal en el mundo? ¿Qué es el infierno? Pues no le enseñaría eso porque para mí el infierno no existe. El infierno se ha usado dentro del cristianismo como un instrumento de miedo para que las personas permanezcan dentro de o se adhieran a cierta filosofía cristiana, y las personas con el sentimiento de miedo pues permanezcan en ese orden cristiano y, y no se aparten. Entonces, si les metemos miedo, se quedan. Y entonces Dios no quiere a nadie por miedo. La forma en la que la explicas me lleva a poner un tema en la mesa. El estado de los muertos, el purgatorio, el infierno, la resurrección o la reencarnación. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, si nos vamos un poco a la historia para ir fomentando las bases Sí. de la pregunta tendría una respuesta. Por más que la quiera resumir, pues no sería tan resumida. Adelante. El libro de Macabeos en la segunda, el libro de Segunda de Macabeos 12:45 registra a los judíos en el 250-300 antes de Cristo, llevando ofrendas a los panteones y quizá hasta de comer o quién sabe qué más le llevaban a sus muertitos a los panteones. Los judíos, para cuando Jesús nació, ya andaban también en esa postura de la filosofía griega de que el cuerpo, como es malo, se va a morir y el espíritu, que es bueno, se va a ir al mundo inteligible. Entonces, los líderes judíos ya andaban pensando y creyendo de que así era también. Entonces, se le va dando sustento a través de la historia de que las personas cuando mueren se desprende de ellos un espíritu consciente. Eso lo podemos ver en la película Ghost, La sombra del amor, y en muchas otras películas que se le ha hecho propaganda a esta filosofía que viene de la filosofía griega, pero pues si estudiamos un poco viene de mucho antes de las religiones más arcaicas incluso. Ya viene esta creencia. Entonces, en los tiempos de Jesús ya se creía que las personas, pues al morir, se iban al cielo. Y hoy en día, las personas, muchas personas que forman parte del cristianismo, hoy en día, así creen que la persona cuando muere, pues ya está en mejor lugar, está volando alto, es una estrella allá arriba, un ángel al lado de Dios. Y pues es una idea más sustentada en la filosofía griega, sobre todo porque el Nuevo Testamento se escribe en griego y hay influencia, aunque es inspirada por Dios, se puede ver la influencia griega dentro del marco de los libros del Nuevo Testamento, que propiamente escrito en griego. Y para entender esto, el cristianismo se toman de la parábola del rico y Lázaro que Jesús dijo. ¿Qué es una parábola? Para entender esto de en qué situación están las personas que mueren. La parábola es una figura retórica del siglo IV antes de Cristo para personas sin estudios, porque Jesús primero le habló a los ilustrados, pero lo rechazaron. Y entonces le habló a la gente común y corriente de la calle, a pescadores, a gente del campo. Y pues no tenían acceso a educación ni probablemente no sabían leer. Y entonces Jesús les habla en parábolas. Y esta parábola se las da Jesús para que, dándoles una enseñanza, pero sea interpretado de manera literal. Que el rico está en el infierno o en el purgatorio, sufriendo en las llamas, ardiendo. Y Lázaro, que no es el que Jesús resucitó, es otro Lázaro. Lázaro está en el cielo. Así le dijo Jesús esta parábola a los judíos. Y esa parábola de que
Lázaro estaba en el cielo y el rico en el infierno porque fue egoísta, porque fue egocéntrico, porque solo vivió su vida disfrutando los deleites terrenales y sin tomar a Dios en cuenta, y termina en el infierno. Y Lázaro, que fue pobre que quizás sí fue buena persona y que estuvo enfermo y los perros lamían sus llagas, estaba en el cielo disfrutando del paraíso. Y entonces el rico le dice a Lázaro que le venga a hablar, que manden a alguien para que le venga a hablar a sus familias, a sus hijos, que no terminen allá donde él terminó, para que hagan diferente. Y esa parábola se ha ocupado se ha interpretado literal para someter a miedo a las personas de que les espera el infierno si no siguen a Dios, un infierno eterno donde arden de por vida. Y mucha gente se ha adherido al cristianismo con ese miedo de no ir al infierno, y hasta en algún tiempo pagaron sumas de dinero importantes para poderse salvar. Y la parábola en realidad no la podemos interpretar literal, porque el cristianismo se ha tomado de esa parábola para creer que las personas cuando mueren conscientemente se van al cielo o se van al infierno o al purgatorio. Y la verdad es que es una parábola que no la podemos interpretar literal. Si nosotros interpretamos literal una parábola, vamos a cometer graves errores, porque hay otras parábolas que somos tan listos que esa sí no la tomamos literal. Como por ejemplo, si tu ojo te hace pecar, que te lo saques. ¿Cuántos cristianos se han sacado su ojo? ¿Y cuántos no pecamos solamente con la mirada? O si tu pie te hace pecar, que te lo cortes. O la mano. Porque es mejor entrar al cielo manco, cojo y ciego que ser echado al infierno con tu cuerpo entero. Es una parábola de Jesús también. Y esa parábola solamente hubo una persona que la entendió literal y se llamó Orígenes, el siglo I después de Cristo, que él sí se castró y hizo de todo porque quería entrar al cielo aunque sea mutilado. La cuestión es, ¿el cielo va a ser un lugar lleno de gente lisiada, de gente coja, de gente ciega, de gente mutilada? Pues no. Entonces, al entender que esa parábola no es literal, tampoco lo es la parábola de Lázaro y el rico que está en el infierno. No es una parábola para que se interprete de manera literal. Aunque muchos eruditos, como Bertrand Russell, que es un filósofo y matemático inglés, que interpreta estas cosas también de manera literal, muchos otros teólogos importantes lo han interpretado literal. Y la verdad es que en términos de hermenéutica es un error de interpretación. Procurar interpretar una parábola y formular una doctrina por el hecho de interpretar una parábola literal. Y poca gente se pone a averiguar y a investigar el tema del estado de los muertos. Te voy a platicar, Javier, de una señora que conocí cuando vendía libros. Su hijo se había matado en una moto, de su hijo menor de unos 35 años, la señora pues unos 70. Y la encontré llorando, pues hacía unos 2 o 3 meses del asunto. Y la encontré llorando, me dio mucha tristeza, la abracé y lloró la señora. Y me dice, hijo, dice, a veces siento que mi hijo tiene hambre, ¿a dónde le llevo de comer? ¿Cómo le hago? Dice, y a veces siento que tiene frío, dice, le quiero llevar unas cobijas a su lugar, dice, donde está. Pero ¿a dónde se lo llevo? Dice, ¿al panteón o a dónde? Dice, ¿qué hago? Y le expliqué esto a la señora, que las personas en realidad cuando mueren pues están durmiendo, están en un estado inconsciente, están en un estado de que ya no saben nada, según Eclesiastés, escrito por Salomón 9:5, dice que el vivo sabe que va a morir y el muerto no sabe nada, que su mente ha sido puesta en el olvido y que ya no tiene más parte de lo que se hace bajo el sol, que coma y beba ahora que está vivo, pero que ya no sabe nada cuando muere, ya no sabe nada, ya no tiene apetito, ya no tiene sentimientos, ya no hay emociones, se acabó, está durmiendo. Y la Biblia se refiere a las personas que mueren de esta manera, como un sueño.
En el caso de Lázaro, Jesús dijo a sus discípulos, voy a despertar a Lázaro porque duerme. Y entonces dicen los discípulos, maestro, si duerme va a despertar solo. Y entonces Jesús les dice, la verdad está muerto, pero para mí está durmiendo. Y entonces fue, y entonces estaban allá en el panteón, 4 días después de que lo habían enterrado, y vienen Marta y María Magdalena corriendo hacia Jesús y le dicen, maestro, si hubieras estado aquí, tu amigo Lázaro no hubiera muerto. Y entonces les dice Jesús, pero dicen ellas, pero confiamos que va a resucitar en el último día. Y entonces le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y ordena que quiten la piedra y resucita a Lázaro 4 días enterrado. Y pues los días que haya tenido que lo velaron, ya estaba en descomposición su cuerpo, ya olía mal, dice la Biblia. Y Jesús ordenó que saliera Lázaro de la tumba y Lázaro salió como si hubiese estado dormido. El estado de los muertos, según este evento de Jesús resucitando a Lázaro y el evento del que habla Eclesiastés, pues es que el estado de los muertos está en un sueño inconsciente. Aunque su cuerpo esté descompuesto y termine en polvo y solo sean huesos o partes de huesos, pues la persona está durmiendo. En realidad, para el poder de Dios, la persona cuando está muerta está durmiendo. Literalmente no sabe nada. Solo deja de existir, solo deja de ser consciente. Entonces, ¿el cielo qué sería? El cielo en este momento no es para los vivos y tampoco es para los muertos. El cielo es el lugar donde posteriormente irán los que acepten a Jesús. En el cielo hay algunas personas que siguieron a Jesús con mucha fe y que Dios en sus propósitos eternos dijo, este se va a ir al cielo. Uno de ellos fue Enoc. Enoc, descendiente de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Por ahí de la séptima generación más o menos, pues se fue al cielo, porque buscó agradar a Dios y se fue al cielo. Vivo, no conoció la muerte. El profeta Elías también, un carruaje de fuego se lo llevó al cielo. Vivo, no conoció la muerte. Y a Moisés, ya muerto, Dios mandó al arcángel Miguel a buscar su cuerpo. Y esto nos indica que si las personas cuando mueren se van al cielo, ¿por qué mandan por el cuerpo de Moisés si ya está en el cielo al morir? Hay que hacerse esas preguntas, ¿no? Entonces hay que estudiar más para tener un fundamento y para aceptar lo que se nos ha transmitido en el cristianismo. Hay que estudiar bastante. Entonces, en tu percepción, de acuerdo a la religión, a la forma en que interpretas, el infierno simplemente es un estado en el que se pierde la conciencia. Deja de existir uno y deja de... No es el infierno propiamente. El hecho de que una persona muera no va a ningún infierno ni va a ningún purgatorio, según la misma escritura. No va a ningún lado cuando Jesús está diciendo va al Hades o va a la Gehenna o va al infierno o a donde vaya, o al seno de Abraham, no está diciendo de manera literal que vaya a tal lugar. La persona, según Eclesiastés, pues se murió, está inconsciente. O sea, van al mismo lugar. Los vivos, van al mismo lugar los muertos que se portan bien como los muertos que se portan mal. Claro, pues al panteón, ¿a dónde más van a ir? No hay castigo para ninguno de los dos. Por ese momento nada. Ok, pues ya para cerrar, se viene el Día de Reyes. ¿Qué opinas de los 3 Reyes Magos? ¿Sí existieron, según tu percepción o tu conocimiento, con base en tu filosofía cristiana? ¿Sí se llamó Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Sí eran 3? ¿Sí representaban las 3 razas primordiales en ese momento hacia Europa y África? Pues es la tradición católica que le da sustento también a la Navidad y al Día de Reyes.
pero pues en la realidad, según la historia, que eran astrólogos persas y que se dice que eran astrólogos, pero pues habría que estudiar más si eran astrólogos o no. En ese caso, a los astrólogos persas se les daban títulos de magos, no magos de que hacían magia, sino un título. Ellos pertenecían al mazdeísmo, la religión persa, después de que los persas estaban influenciados por la religión hebrea. En tiempos de Daniel, estamos hablando de Ciro, el primer rey de Media que domina a los persas y luego se hace poderoso y somete a los babilonios, a los caldeos. Este imperio babilónico había sido influenciado por la religión hebrea a través de Daniel y sus compañeros, y también el rey Ciro y Darío y Jerjes también fueron influenciados por la religión hebrea. Después, imagino que dejan de seguir la religión hebrea y establecen su propia religión, el mazdeísmo. Ahura Mazda era el dios de los persas, muy parecido en su monoteísmo a la religión judía y las doctrinas muy parecidas a la religión judía. Imagino que estos personajes sí fueron fieles a Dios, a pesar de ser de una nación extranjera, pues fueron muy fieles a Dios y Dios les reveló el nacimiento de Jesús y les reveló que los iba a guiar con una estrella, y ellos siguieron esa estrella hasta Oriente. Llegaron, los magos de Oriente llegaron a Belén. Primero llegaron a Jerusalén, hablando de que iban a ser el rey de los judíos, y Herodes se molestó mucho, pero les dijo que fueran a adorarlo y que luego volvieran y que les dijera por dónde era para que ellos fueran también a adorarlo, pero el plan de Herodes era ir a matarlo. Entonces estos astrólogos persas van y llevan incienso, mirra y ¿qué otra cosa es que llevaban? Le llevaban regalos al niño Dios o al rey de los judíos. Ellos no iban a adorar a un rey terrenal, conocían perfectamente que era el Mesías, a quien iban a adorar en ese momento. Ellos sabían que era el Mesías, no un rey literal de Jerusalén. Pero Herodes entendió que era un rey literal y entonces había que matarlo porque pues iba a usurpar su trono, ¿no? Entonces, dentro del cristianismo y las tradiciones y lo que se ha enseñado en el catolicismo, pues es que eran 3 reyes y que eran magos y que... pues hasta ahí se ha enseñado dentro del catolicismo, pero pues en mi postura sería que pues que investigaran un poco más para tener claro que es las tradiciones que siguen hasta dónde son reales. Y ya para cerrar el tema,